Muy buenas tardes. Los de Zoom me escuchan. Muchachos, ¿me están escuchando? Abdi, no sabe, no responde. Bueno, no, pues aquí sí muestra pues el micrófono moviéndose, pero pues no sé si pues está el volumen muy bajito que no está todo. No entiendo, pero bueno, vamos a ir conectando lo otro entonces. Hoy hay algún parcial o algo así, ¿no sabes? Que no hay nadie, pues, o sea, Ah, sí, pero ni en el virtual pues hay nadie. O sea, está Abdi ya. Un- No sé, está gracioso, pero bueno. Listo. Esto ya prendió, esto ya conectó. Enlace móvil, phone link. Sí, no sé. Es como que. Ah, ya, sí, ya. Sí, claro, PDS cambió. Es decir, PDS antes era otra cosa muy distinta. Hasta hace un par de semestres era una cosa muy diferente. Hoy en día es comunicaciones digitales. Y lo que o sea, eso de comunicaciones digitales se daba antes en el señal. Pero como eso ya cambió, ya en esa línea de señales hay más énfasis como en inteligencia artificial. Eso. Entonces, pues, ¿dónde se está dando comunicaciones digitales? Listo. Claro, entiendo. Bueno, volvamos a preguntar a Abdi, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Me estás escuchando bien? Sí, sí, ahí se escucha bien. Gracias. Listo, no, entonces démosle. Ahí estoy compartiendo pantalla, sí. Bien. Eh, entonces, con esta enormemente nutrida asistencia, tanto virtualmente como presencialmente, empezamos. Eh, Desde la clase pasada simplemente continuamos analizando la densidad espectral de potencia de nuestros códigos de línea sencillos. Entonces, estábamos hablando, cerrando ese camino sobre el código Manchester, ¿cierto? Bueno, presentamos las características generales. Bueno, aquí estábamos hablando en primer lugar de qué condiciones necesitábamos para que el código en su densidad espectral de potencia no tuviera potencia en frecuencias bajas. Entonces hablábamos de las dos condiciones y con eso producíamos, pues, hablábamos de, el código Manchester es un ejemplo, cumple con eso. ¿Listo? Y bueno, decíamos las características, presentamos por aquí la densidad espectral de potencia del código Manchester, donde, como decíamos, que no hay potencia en frecuencias bajas. Listo, bien. Luego hicimos el análisis del código bipolar, que
pues notamos que era un poquito más maluco que el análisis de los códigos anteriores, esto por la alta correlación que existe entre un pulso y el siguiente, ¿cierto? Porque si un pulso, si para un bit que está en 1 tenemos un pulso PDT, el siguiente bit en 1 es menos PDT. Entonces, claramente hay una correlación muy alta entre los pulsos vecinos. Y por eso el análisis fue un poquito más enredadito. Pero bueno, finalmente lo sacamos adelante. Y con eso, entonces, obtuvimos bueno, la densidad espectral de potencia del código bipolar, que nos dio pues una cosa como particular, ¿cierto? Era parecida a los códigos anteriores, no hablando del Manchester, sino del on-off y el polar, ¿cierto? Que tenía la misma forma, pero además había una función que modulaba esa sin cuadrada, que es ese seno. Ese seno aparece antes de definir la forma del pulso. Y eso nos cambia mucho las cosas. Es decir, ese seno nos determina el ancho de banda efectivo. Ese seno eh, hace que, sin importar la forma del pulso, yo no pueda reducir el ancho de banda, ¿cierto? En fin, múltiples características o realidades. Bueno, entonces encontrábamos pues cuál era el ancho de banda efectivo, entonces aquí lo mencionamos, bueno, y las otras condiciones, que el código bipolar no tiene energía en frecuencias bajas, que el uso de ancho de banda no es pues el mejor, pero tampoco es malo. Ahora, dijimos que para el mismo nivel de inmunidad al ruido, el código bipolar utiliza el doble de potencia que el código polar, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí quedamos. Entonces, lo que voy a empezar haciendo en esta clase es cerrar el tema de códigos de línea mencionando las últimas características de las que hablábamos la clase pasada, al final, sobre el código bipolar. Y ya, con eso empezamos entonces el tema de conformación del pulso. Entonces, clase 14. Bueno, una cuestión. Ya me les desatrasé montar las notas de clase al sitio de Google Classroom para que revisen. Ok, listo. Entonces, vamos acá. Otras características del código bipolar. Bien, habíamos dicho de pasada en la clase anterior, hacia el final, lo siguiente. El código bipolar permite la detección de un único error. En ciertas situaciones. Entonces, pues, si se detectan dos PDT seguidos o menos dos, mire pues qué muchacho tan capaz, o dos menos PDT seguidos,
se sabe que hay un error en la secuencia de bits recibida. Listo. Les decíamos la clase pasada, el hecho de que exista esa alternancia en los unos del código bipolar ayuda a detectar la presencia de un error. Es como si hay dos PDTs, dos pulsos PDT seguidos, es porque hubo un error. Ahora, por ejemplo, Manuel nos pregunta, si era Manuel, preguntaba la clase pasada, profe, pero ¿qué es más fácil? No era Manuel, era este muchacho acá, que no me acuerdo cómo era. ¿Qué es más fácil? Que uno confunda un 0 con un 1, que uno confunda un 1 con un 1, o sea, un menos PDT con PDT. Es verdad. Pero uno también puede ocurrir que el 0 se convierta en un PDT por el ruido. O sea, el ruido puede cambiar un 0 a una cosa que el receptor piensa que es en realidad un PDT. Ahí es cuando nos puede surgir, por ejemplo, un PDT seguido de otro PDT. Entonces ahí hay un error. ¿Cuál de los bits erróneos, cuál de los bits es el erróneo? No se puede saber. Entonces, solamente mirando esos bits. ¿Qué se puede hacer? Ir mirando hacia atrás para tratar de inferir cuál era el correcto. Pero, pero no es garantía de nada. Y además hay que involucrar pues un buffer para poder ir guardando la información que se va recibiendo y poder ir a revisar los bits anteriores. Entonces, no es el mecanismo pues más adecuado para detectar y corregir errores. Sirve para detectar un error por ahí. Bien. Ahora, otra cuestión. El código bipolar no es transparente. Cerrar la puerta un segundo, por favor, que es que tenemos allí campeón. Listo. Entonces, el código bipolar no es transparente. Ya lo hemos dicho 27 veces. ¿Qué significa que el código bipolar no sea transparente? Secuencia de bits. Puede reconocer, sobre todo extraer la señal de reloj. Eso. Entonces, este código no es transparente. ¿Por qué? Porque si usted tiene una cadena larga de ceros, lo único que tiene pues es como 0 voltios, pues, por ejemplo. Entonces, luego no es transparente, pues para cadenas largas de cero se pierde la señal de reloj. ¿Sí? Pues bien, bien. Ahora, frente a ese tema, mire que el código bipolar tiene muchas fortalezas. No usa mucho ancho de banda, es, no tiene pues, potencia en frecuencias bajas, ¿cierto? El consumo de potencia no es el mejor, ¿cierto? Pero bueno, en general es un código con buenas prestaciones. Entonces usted dirá, bueno, tenemos esta realidad que no es transparente. Entonces, la gente ha propuesto modificaciones al código bipolar con el fin de hacerlo transparente. ¿Listo? Entonces veamos, por ejemplo, dice, pues, dadas
las varias fortalezas del código bipolar se han propuesto y usado modificaciones que abordan directamente la existencia de cadenas largas de cero. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la estrategia más simple, como más natural que a usted se le ocurre? Y yo le digo que tratemos de resolver el problema de la falta de transparencia. ¿Usted qué me dice? ¿Cómo? Es decir, al principio del mensaje. Pero ¿qué pasa si de todas maneras es una secuencia larga de ceros? ¿Qué pasa ahí? No se resuelve el problema. ¿Sí o no? Entonces, la idea, o sea, va bien encaminada. ¿Qué puedo hacer yo? Interrumpir la cadena de ceros. Entonces, tengo, no sé, 23 ceros seguidos. Y dice, no, lo voy a interrumpir. Voy a decir que cada, no sé, 3 ceros va a haber algún PDT menos PDT, pues una secuencia de pulsos conocida que rompa la secuencia de ceros. ¿Listo? Entonces, reemplazando las, no, reemplazándolas, qué risa, reemplazándolas por secuencias binarias conocidas. Entonces, hay o sea, un caso, podemos decir acá, por ejemplo, uno que se llama así, high density bipolar, como bipolar, código bipolar de alta densidad. Y hay otra que se llama binary with N0, N0 substitution. B, N, Z. Esos son dos ejemplos de modificaciones al código bipolar original buscando romper ese problema de las secuencias largas de ceros, haciéndolo, volviéndolo más transparente. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Todo bien? Entonces vamos a hacer una comparación gráfica aquí rápida de estos códigos, pues, como lo más... ¿Cómo así? Sí, 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 sí. O sea, por acá me están preguntando que cómo, cuando hablamos de interrumpir esa secuencia de bits, esa secuencia de ceros, pues de qué estamos hablando. Entonces lo que estoy queriendo decir, usted tiene 23 ceros seguidos. Dice, no, no.
Después de que yo cuente, por ejemplo, cuando decimos por ejemplo es porque usted puede definir cada cuánto. Entonces, cada 3 ceros seguidos, ya voy a introducir unos pulsos que no son cero. O sea, voy a decir P de T menos P de T. O sea, por ejemplo, uno que viola la paridad. Entonces, cuando se viola la paridad, usted dice, bueno, no necesariamente es un error, sino que puede ser que yo introduje una secuencia que no significa nada. ¿Cierto? Y así, entonces cada 3 introduzco códigos cortos que no significan nada, pero su objetivo es interrumpir esas cadenas largas de cero. Cada 3 ceros seguidos. Sí, claro, porque ese es el problema. El problema es cuando tenemos puros ceros seguidos. Entonces, simplemente cuando cuento 3 ceros seguidos, bueno, entonces introduzca esa secuencia. Listo. Más cero, otro. Y así sucesivamente. Listo. Bien. Entonces vamos a mirar, a hacer rápidamente una comparación gráfica de los códigos vistos, pues de algunos, como los más importantes. Entonces, acá conectar 2. Listo. Ya que me cabía ahí. Vamos a tratar. Entonces, ¿sí? Esto es F, esto acá es S sub Y de F, ¿cierto? Y bueno, voy a decir que por acá es 1 sobre T sub B y por acá es 2 sobre T sub B. Listo, bien. Entonces, hay unos amigos conocidos, ¿cierto? Eh, que podemos identificar rápidamente. Entonces, el polar será algo así, ¿cierto? Este es el polar. Ah, listo. Polar es como algo así. Muy bien. Digamos aquí. Este es el polar. Bien. Vamos a hacer el Manchester. Manchester, hagámoslo en verde. Te recuerde, el Manchester no tiene potencia en frecuencias bajas. Entonces nos da, es como así. Y ocurre que también tiene el mismo ancho de banda efectivo. Entonces acá tenemos es como, este es verde, Manchester. O como decía Carlitos Tevez, Manchete. Y tenemos finalmente el bipolar. Entonces, el bipolar tiene pues un comportamiento similar, solamente que, bueno, similar, no. Vamos a ver.
usa mucho más potencia. Entonces, como, vamos que por acá, no, sí, eso. Listo. Y es algo así. Y baja acá. No, hombre. Y listo. Este es el bipolar. Ya lo voy a llenar. Entonces, notamos que el bipolar utiliza la mitad del ancho de banda de los otros, ancho de banda efectivo, ¿cierto? Pero pues utiliza más potencia, ¿sí? Para una secuencia de bits cualquiera. Muy bien, eso es más o menos la cuestión. ¿Alguna inquietud? Todo bien. Ok, entonces esto eh, cierra nuestro caminar por el tema de los códigos de línea. Ahora, códigos de línea, hay todos los que usted quiera, o sea, miles, ¿cierto? Con diferentes aplicaciones, diferentes propiedades. ¿Cuál era el objetivo del análisis que hicimos acá? Presentar las herramientas que son pues, como estándar a la hora de analizar estos códigos de línea, sobre todo pues en términos de potencia, ancho de banda, etc. ¿Bien? Muy bien. Ahora sí, siguiente tema, conformación de pulso. La conformación de pulso tiene que ver con eh, un fenómeno que vamos a ver pues ya mismo, que es, digamos, una de las realidades más, digamos, más comunes que encuentra uno en cualquier sistema de comunicación digital y que si uno no tiene cuidado puede dañar el proceso de comunicación del todo. ¿Listo? Y no es ruido, o sea, no es inherente al proceso o sea, como a factores externos, no, es inherente a sus propios datos. ¿Listo? Entonces vamos a ver, la conformación del pulso atiende precisamente a cómo hacemos para conformar los pulsos de transmisión de tal manera que minimicemos ese problema del que estoy hablando. Ahorita hablamos, decimos cuál es el problema. Listo, entonces, en el análisis de los códigos de línea, vimos que en una transmisión digital en banda base, la DEP de una señal digital YDT dependía de la estructura del código
a través de las amplitudes a sub K. Listo. Entonces, estamos mencionando pues aquí que la densidad espectral de potencia de un código de línea, pues en primer lugar depende de cómo se conforma el código, ¿cierto? ¿Qué es cómo se conforma el código? Los A sub K. Los A sub K son los que determinan eso. Y ya lo otro es la forma del pulso, ¿cierto? Y de la forma del pulso, PDF, ¿cierto? Bien. Entonces, digamos, la forma del pulso de hecho tiene mayor influencia la forma del pulso tiene mayor influencia sobre la densidad espectral de potencia. ¿Listo? O sea, por ejemplo, piense en la presencia de magnitud de PDF al cuadrado en la D. Entonces, en lo que sigue, veremos cómo, lo abajo, cómo seleccionar la forma del pulso para obtener un desempeño cercano al ideal, de acuerdo con ciertos criterios de operación del sistema. ¿Listo? Entonces, lo que queremos en este momento es hacer un análisis de, ya no pues, digamos, la estructura de un código de línea, básicamente los A sub K, sino la forma del pulso. En lo que hicimos de las densidades espectrales de potencia, básicamente el pulso que elegimos, no en todos los casos, pero en casi todos, era un pulso cuadrado, ¿cierto? Que daba una sinc en el dominio de la frecuencia. Entonces, pues esa es una opción, pero uno se pregunta, bueno, ¿será que esa es la mejor forma del pulso que puede haber? Y si no es la mejor, entonces, ¿qué criterio tenemos para decir cuál es mejor que otro? ¿Qué criterio definimos para establecer esa diferencia? ¿Listo? Entonces, nuestro objetivo en este momento es empezar a mirar eso. Cómo escogemos la forma del pulso de acuerdo con ciertos criterios de desempeño. Muy bien. Vamos a hablar aquí del fenómeno famoso que mencioné ahorita. Se llama interferencia intersimbólica. ¿Sí? Interferencia intersimbólica. ¿Qué entiende? Bueno, no sé pues si algunos de ustedes ya tienen noción de qué es alguna noción de qué es la interferencia intersimbólica.
Eso. Pero por acá Jackson nos menciona, pues nos da una buena definición y es la interferencia que causa un símbolo en el dominio del tiempo, en el dominio del tiempo sobre otro símbolo, ¿cierto? Entonces eso, cuando un pulso que tiene una forma determinada empieza a confundirse con el símbolo siguiente. ¿Listo? Eso es lo que es la interferencia inversa. ¿Por qué pasa? Ya vamos a ver. Muy bien. Entonces, en el análisis de los códigos de línea, vimos que si se usan pulsos rectangulares, el ancho de banda de S sub Y de F, ¿cómo era? Sí, siempre está una zinc por ahí, zinc cuadrada de hecho, zinc al cuadrado pues. ¿Qué característica tiene esa zinc? Tiene muchas, pero una en particular. Siempre es positiva, ok, en este caso zinc cuadrado siempre es positivo. Pero ¿qué pasa sobre el dominio del tiempo? Dominio del tiempo no. Eso, es el dominio del tiempo. Ya no sé cómo hiciste para responder ahí. ¿Qué pasa en el dominio, o sea, en todo el rango de frecuencias? Que existe una potencia no cero yendo desde menos infinito a infinito. Siempre hay un poquito de potencia, siempre. Entonces, el ancho de banda de S sub Y de F era infinito. Para todos los códigos de línea, podemos ver acá rápidamente. O sea, siempre esto sigue de aquí en adelante oscilando. Para todos y cada uno de ellos. Esto sigue oscilando. Nunca es cero completamente. ¿Cierto? Estamos viendo que, siendo estrictos, si utilizamos un pulso cuadrado, un pulso rectangular, para definir los pulsos, entonces producimos consumo de ancho de banda. Consumo de ancho de banda infinito. Muy bien. Esto estrictamente hablando. Bien. Ahora, la idea del ancho efectivo establece esencialmente esencialmente la concentración de la mayoría de la potencia de la señal en una banda acotada de frecuencia. Pero una parte menor
de la potencia está presente y se extiende hasta el infinito. Bien. ¿Qué estamos diciendo acá? Tomemos, por ejemplo, el código polar. Es tal vez como el más sencillo de analizar. Es el código polar, vamos a tener algo así. Por acá tenemos 1 sobre T sub B. Por acá vamos a tener el 2 sobre T sub B, etcétera. 3 sobre T sub B. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener algo así. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? El ancho de banda efectivo cubre básicamente esto, ¿cierto? Ese es el concepto de ancho de banda efectivo. ¿Por qué definimos el ancho de banda efectivo así? ¿Cierto? Entonces, el ancho de banda efectivo lo que está tratando de decir es que, digamos, más del 90% de la energía de la señal está ahí, está concentrada ahí. Esa es la idea detrás del ancho de banda efectivo. ¿Listo? Pero, siendo estrictos, aquí hay algo de potencia. Aquí hay algo de potencia. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene esto? Nuevamente, del hecho que usamos pulsos rectangulares para formar el código de línea. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a la realidad. Ahora, un canal de comunicaciones no tiene un ancho de banda infinito. ¿Ok? Pues yo no sé para quién es noticia eso, pero pues un canal de comunicaciones real tiene un ancho de banda finito. Hay unos canales que tienen un ancho de banda muy grande, como la fibra, pero finito al fin y al cabo. ¿Cierto? Entonces el hecho de que yo tenga, debido pues a la utilización de pulso rectangular, ancho de banda infinito versus un ancho de banda finito del canal, ahí hay un problema. ¿Cierto? Ahí hay un problema. ¿Por qué? Pues porque no me va a caber la señal. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Por lo que al transmitir la señal en banda base, la mayoría del espectro llega al receptor, pero una pequeña porción no. Estoy diciendo allí,
Suponga entonces que yo tengo ese código, ¿cierto? Y yo estoy estoy enviando eh, esas señales en banda base por un ancho de banda, por un canal que tiene un ancho de banda así. En realidad, pues no es tan pispo, o sea, eso no tiene las respuestas tan planas, pero en fin, usted me va a entender. ¿Qué va a pasar? Toda esta parte, digamos como hasta más o menos aquí, todo eso va a pasar, ¿cierto? Y está bien, porque esa es la mayoría de la potencia de la señal, ¿cierto? Entonces, la mayoría de la potencia de la señal va a pasar y me va a caber dentro del canal y me va a llegar al receptor. Pero ¿qué va a suceder? Lo que está quedando por fuera, desde aquí en adelante, el canal básicamente lo mocha, lo atenúa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El espectro, la densidad espectral de potencia, que originalmente era así, se va a ver distorsionada por el canal, ¿cierto? Lo que hace que los pulsos, que antes eran unos pulsos rectangulares, muy bonitos, se distorsionen. Para poder producir un pulso rectangular, necesitamos toda la cosa, pero ya el canal nos la dañó. Entonces, ¿qué va a pasar? El pulso se le daña la forma un poco. ¿Listo? Eso es lo que está sucediendo con esto. Entonces, cuando el canal elimina esa pequeña oh, pero ¿qué fue lo que se desconectó? Un momento, muchachos, por favor. No, ya. Pequeña porción del espectro causa una distorsión en la señal de información. Esa distorsión es entre comillas, limitación forzada en banda. Lo que produce, ¿qué produce? Eso, y después esta pirueta aquí, pirueta mental. Cuando yo tengo, cuando yo tengo pulsos cuadrados, de hecho, cuando yo tengo pulsos de duración finita en el tiempo, esto es P de T, esto es T. Se suponga que ese es mi pulso. El pulso tiene duración finita, observe, ¿cierto? Duración finita. ¿Qué va a producir eso en la frecuencia? Pues va a tener una forma que no sé cuál es, pues porque la forma es rara. Eso. Lo importante es que la banda, el ancho de la banda, que la duración finita en el tiempo produce es infinito. O sea, en la frecuencia, el equivalente, la frecuencia, digamos que la depth, o sea, ese sub y de f, va a ser necesariamente, no sé cómo es la forma, me perdonará, pero
la duración es infinita. La duración en frecuencia, el ancho de la banda es infinito. ¿Esto cómo así? Duración finita en el tiempo, duración infinita en la frecuencia. Duración, pues, un ancho de banda infinito. Ahora, lo inverso también ocurre. Es decir, si tú tienes en la frecuencia, en este sentido, si tú tienes en la frecuencia una cosa de limitada en banda, una cosa como así, ¿cierto? Limitada en banda, ¿eso qué me va a producir? En el tiempo, una cosa de duración infinita, ¿cierto? En el tiempo, eso me va a producir una cosa de duración infinita. Nuevamente no sé cómo será la cuestión, vamos a decir que también es como algo así. Duración infinita en el tiempo. Entonces, nuevamente, esto le hemos venido diciendo varias clases. La duración finita en un dominio produce duración infinita en el otro. Muy bien. Ahora en el dominio del tiempo, mi pulso dura este. ¿Qué pasa si yo cojo y ese pulso ya lo pongo a durar este? ¿Qué pasa con el ancho de banda? Se reduce, ¿cierto? Proporcionalmente a la cantidad en la que se alargó. Entonces, si mi pulso originalmente duraba esto y ahora dura el doble, el ancho de banda que antes ocupaba esto ocupa la mitad. Perfecto. Ahora, análogamente, aquí no me están viendo, yo haciendo unas piruetas. Entonces, estaba diciendo, dura esto el pulso y eso tiene un ancho de banda asociado. Ahora dura esto el pulso, entonces el ancho de banda, que antes era así, ya es la mitad. ¿Listo? Entonces, a mayor duración en el dominio del tiempo, menor ancho de banda. O, análogamente, a menor duración, entonces si yo hago el pulso cada vez más angosto, ¿qué pasa con el ancho de banda? Más ancho, más ancho, más ancho. Muy bien. Creo que se entiende. Ahora sí, volvamos a esta idea de acá. Resulta que es que el canal que no tiene banda infinita cogió y me empezó a mochar todo lo que había de aquí para arriba. ¿Cierto? Me empezó a mochar todo lo que había para arriba. ¿Qué quiere decir? Me limitó en banda esto. ¿Sí o no? Entonces, una cosa que antes tenía un ancho de banda infinito, me lo recortó a una duración, a un ancho finito. ¿Qué hace eso en el dominio del tiempo? Eso, se me ensancha la señal, se me ensancha el pulso. ¿Cuánto? Bueno, depende de qué tanto el canal me moche. Esa es la cosa. Entonces, cuando yo meto la señal que tiene ancho de banda infinito por el canal, que no tiene ancho de banda infinito, el canal me va a mochar un pedazo de la señal. ¿Qué hace que me moche un pedazo de la señal? Ah, ya una cosa que tenía una duración más larga se me redujo. ¿Qué es reducir duración más larga en el dominio de la frecuencia a una más pequeña? Es anchar en el dominio del tiempo. Ah, entonces cuando yo ancho en el dominio del tiempo, ¿qué pasa? Este pulso se me empieza a montar sobre el siguiente. Esa es la interferencia intersimbólica. Lo que produce dispersión temporal. De los pulsos. Esto se conoce interferencia
intersimbólica. Esto por las siglas en inglés ISI, interferencia intersimbólica. Interferencia intersimbólica o ISI, las siglas en inglés. En inglés es Inner Symbol Interference. ¿Cómo así? Ok, a ver lo que siento lo que está diciendo Jason. Lo que está diciendo Jason acá es que, ¿qué pasa si ya el error de interferencia entre un pulso y el siguiente lo causo yo? O sea, por ejemplo, tengo un tiempo de bit de, no sé, 5 microsegundos y eso. Antes de yo envío ese pulso por 6 microsegundos, metiéndomele al siguiente bit. No, claro, eso causa un problema. Sí, sí. Eso es otro tipo de interferencia, pues, intersimbólica, pero no es, o sea, eso es evitable. Eso es evitable. Eso, una cosa importante es que esta interferencia intersimbólica en el extremo puede producir, puede producir un pulso, puede producir que un pulso, eso, que un pulso se extienda por fuera de su periodo de sub B. ¿Listo? No, no por eso, o sea, ¿qué la causa? Cuando usted mete la señal por el canal, ¿cierto? Entonces la señal que sale del canal ya viene con eso, porque lo que al meterla por el canal es que me ocurre, me ocurre ese fenómeno, ¿cierto? Entonces, o sea, podemos ilustrar esto rápidamente, ¿cierto? ¿A qué estamos haciendo referencia? Entonces, vamos a suponer que yo tengo por acá, tengo por acá un Y de T, pero por Dios, esto es T, esto es Y de T, ¿cierto? Y entonces vamos a decir, yo tengo, acá es T sub B, acá es 2 T sub B, acá es 3 T sub B, 4 T sub B. Listo. Y vamos a suponer que tenemos el siguiente código. Entonces, todo esto en cero, por acá para abajo. ¿Cierto? Listo. Tenemos ahí un codiguito retorno a cero. Muy bien. Este man tiene asociado una densidad espectral de potencia de la siguiente manera.
frecuencia, esto es S sub Y de F, listo. Y entonces, bueno, en este caso, asumamos que estamos pintando un código bipolar, pues parece que sí, ¿cierto? Que tiene básicamente este comportamiento. ¿Cierto? Donde esto acá es 1 sobre T sub B, 2 sobre T sub B, etcétera. Muy bien. Y entonces resulta que yo meto esa señal por el canal, ¿cierto? Meto esa señal por el canal. Este es el canal. Listo. Y este canal tiene eh, eh, un ancho de banda finito, ¿cierto? Es algo así. La frecuencia y tenemos por acá un B sub C, que es el ancho de banda del canal. Entonces algo así. Entonces el canal tiene un ancho de banda finito. Ahora, o sea, ¿cómo así? Digamos, por ejemplo, 1 sobre T sub B menor o igual que BC 2 sobre T sub B. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que este ancho de banda, o sea, este punto queda por acá. Estoy diciendo eso. Queda como por acá. Entonces, ¿qué ocurre? Del otro lado sale también una señal, pero ya jodida. Del otro lado sale una señal que tiene el ancho de banda de esta manera. No a ver si soy capaz de pintarlo. ¿Y qué? No, porque me da la gana. O sea, es decir, no, lo que estoy, o sea, es para poderlo ilustrar. Está preguntando por aquí que por qué este ancho de banda aquí. No, es para poder que me quede el dibujo bien, pues. O sea, no tiene que ser ahí. Es como para decir, el ancho de banda tiene el ancho de banda del canal es menor que el que ocupa esta. Entonces esto acá es 1 sobre T sub B. Esto es 2 sobre T sub B. ¿Y qué va a ocurrir? Es que teníamos una cosa más o menos así. Acá, y ahí se mochó. Ahí se me mochó, se me truncó. Y entonces, esto necesariamente, el hecho de que yo le haya dañado la duración o el ancho de banda, le haya acortado el ancho de banda a esa señal, quiere que los pulsos sí se me deforman, pero se me ensanchan, ¿cierto? Entonces, en el caso más extremo, tendríamos algo como lo siguiente.
es el tiempo. Y antes, entonces, por acá había T sub B, 2T sub B, 3T sub B, 4T, ¿qué? Bueno, no necesitamos hacerlo tan largo, pues, estoy viendo acá. Sí, hay que tener claridad. O sea, me están preguntando que si yo puedo saber cuánto se ensancha, claro. Hay que tener claridad sobre cuál es el ancho de banda del canal. Pero si se tiene el ancho de banda del canal, sí se puede determinar cuánto se ensancha, claro. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? O sea, por acá teníamos a T sub B, pero entonces, una cosa que antes duraba la mitad de T sub B, ahora puede empezar a parecerse algo así. ¿Sí ven? Entonces ya los pulsos se me ensancharon horrible. De hecho, bueno, tal vez algo más así. Ahí eso es. Esto es el tiempo. Entonces, espero que se entienda, pues, decir, el hecho de que el ancho de banda me corte el ancho de banda de la señal produce que se me ensanchan, se distorsionen los pulsos, pero ¿cómo se distorsionan en particular? Se ensanchan. Entonces, una cosa que antes duraba esto, la mitad del pulso, la mitad del tiempo de vida, ahora dura más que el tiempo de vida. Entonces, esa es la interferencia intersimbólica. Muy bien. No sé si hay alguna inquietud por acá con este asunto. Ok. Sí, o sea, por acá la pregunta es, bueno, ensanchamos, pero el receptor siempre lee donde lee. O sea, el receptor sabe que el bit empieza acá, el bit empieza acá, el bit empieza acá. Él no tiene idea de que tiene que leer en otro lado. ¿Sí? Eso es. Entonces, lo siguiente. Easy es la dispersión extrema producida sobre los pulsos temporales debida a la distorsión que causa el canal de comunicaciones. Nuevamente, recuerde, el ancho de banda, el canal de comunicaciones tiene ancho de banda finito, es de ancho de banda finito. Bien, esto sobre la señal digital banda base. Y la señal digital banda base es de ancho de banda infinito. Ahora, una cosa importante. Ese tipo de distorsión
no es ruido. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué no es ruido? Eso, exacto. Es decir, esto es una distorsión producida por la transmisión sobre el canal. ¿Cierto? No es ruido. ¿Listo? Entonces, conocemos la causa perfectamente. Muy bien. Entonces, yo le pregunto a usted, vea, usted que dice, bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Tengo pulsos, entonces tengo unos pulsos que tienen una duración determinada, finita. Esos pulsos que tienen duración finita, la densidad espectral de potencia tiene duración infinita. Yo trato de meter eso por un canal que tiene ancho de banda infinito, perdón, ancho de banda finito, y eso me va a mochar a mí un pedazo. ¿Qué produce eso? Pues básicamente una cosa que duraba infinito, ahora me la recortaste a que dure una cantidad menor. Pues, ¿qué va a hacer eso? Me va a ensanchar los pulsos, los distorsiona pues en general, pero me los ensancha. Listo. Pues como me los ensancha, ahí es cuando los pulsos en el extremo se empiezan a meter un pulso sobre el siguiente. Entonces usted dice, bueno, ¿de qué manera puedo mitigar yo este problema? O sea, ¿a usted qué se le ocurre? Listo, bueno, ¿cuál es el problema? Pues que como utilicé pulsos de duración finita, me produce densidad espectral de potencia de banda infinita. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Utilizo pulsos de duración infinita, de manera que en la frecuencia sean de duración infinita. Y así cuando yo meta la cosa por el canal no me moche nada. Y ahí sí se elimina la interferencia intersimbólica, ¿sí o no? Espero que se entienda. O sea, es como, si el problema es que tengo la duración finita en el tiempo de los pulsos, porque me produce duración infinita en la frecuencia, entonces, pues pongamos los pulsos en el tiempo de durar infinito, también como una SYNC, por ejemplo, y en la frecuencia eso va a ser finito. Ya, el canal no me mocha nada. ¿Sí o no? Esa es una alternativa. Obviamente eso no funciona. No podemos tener pulsos de duración infinita en el tiempo. Entonces, ese es por un lado. Y entonces usted, bueno, y usted dice, bueno, cualquier otro mecanismo sobre el que usted piense, bueno, no. Entonces, por ejemplo, yo antes de meter la señal al canal, para que el canal no me lo dañe, entonces yo cojo y meto la señal y yo mismo le hago un filtrado. ¿Se acuerdan? Como hacíamos en el filtro de anti-aliasing del proceso de muestreo. El filtro de anti-aliasing se muestreaba antes, se filtraba antes de hacer el proceso de muestreo. Es algo así. Yo hago un proceso de filtrado antes de meterlo en el canal, asegurando que mi señal sea limitada en banda. Lo mismo, el proceso de filtrado te está haciendo exactamente lo mismo que el canal clarito. ¿Qué hace? Interferencia intersimbólica. ¿Cuál es la conclusión? La interferencia intersimbólica no se puede evitar. No se puede evitar. Vamos a decir. Es que no importa lo que usted haga, siempre va a estar ahí. La ICI a simple vista parece inevitable. Entonces, las dos cuestiones, las dos realidades. Se usan pulsos
limitados en tiempo. Después de, entonces, el usar pulsos limitados en tiempo, produce un ancho de banda infinito. Lo que a su vez produce que el canal, que tiene ancho de banda finito, trunca, canal trunca parte del espectro de la señal. Y eso entonces, finalmente, en el extremo produce IC. Ese es el primer escenario. El segundo escenario, se usan pulsos limitados en banda. Dice, bueno, no, voy a hacer los pulsos limitados en banda. Ya, obviamente, pues cuando decimos eso es el espectro, pues. Espectro. Eso es para que el canal no los trunque. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Pues, como dijimos ahorita, si utilizamos pulsos limitados en banda, es decir, con ancho de banda infinito, ¿qué pasa? El pulso en el tiempo tiene una duración infinita. Los pulsos quedan de duración infinita en el tiempo. Y entonces, finalmente, si tienen duración infinita, ¿será que se mete en un pulso se mete en el siguiente? Obviamente. No, no necesariamente, no sabemos. Te está diciendo Jackson, sí, pero la potencia es muy bajita. No sabemos, no sabemos. Listo. Entonces, básicamente, el easy o la easy no se puede evitar. No se puede evitar. Entonces, ¿qué hacemos? Apague y vámonos, ¿cierto? No, entonces, hay unos mecanismos que se han definido para hacer la transmisión, eh, evitando la interferencia intersimbólica. Entonces, en realidad, aún con easy,
Profe, si está hablando, no se le escucha. Gracias por el aviso. ¿Sí me están escuchando ahora? Sí, profe, ya sí. Listo, gracias. Bien, entonces tengo acá, digamos, la secuencia de bits en el tiempo. Y lo que yo estoy queriendo decir es que suponga que mis pulsos tienen duración infinita en el tiempo. Es decir, yo tengo un pulso que dura infinito, a toda parte, ¿cierto? ¿Usted me entiende? Esto es asintótico, pues. Listo. Y lo mismo acá, el siguiente, y así. Listo. La pregunta es, ¿será que, mira, estos pulsos están interfiriendo unos a otros, ¿cierto? Pero mira que si yo me paro justo acá, en la mitad, solamente el pulso que me interesa a mí es el que no vale cero. El resto, todos los otros valen cero. O sea, incluso si yo tengo acá, o sea, todos valen cero, todos están ahí juntos, en la mitad solamente uno está vivo. Y entonces en el receptor, ¿yo qué hago? Leo acá y ya. Ahí solamente estoy detectando un pulso. Entonces la pregunta es esa, ¿será que se puede definir un mecanismo tal que eso ocurra? O sea, que los pulsos, a pesar de que se interfieren entre ellos, en cada uno de las duraciones de bit, uno encuentre un punto en el que solamente un pulso no sea cero y el resto sean cero. Eso es lo que hacen, eso es lo que buscamos. ¿Listo? Esta idea es el centro de los criterios de Nyquist para alcanzar cero o limitada easy. ¿Qué son los criterios de Nyquist? La idea central es que se permite que los pulsos se solapen en el tiempo, pero no en los instantes de detección. ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo hacemos para lidiar con Easy? No se puede. La Easy siempre va a estar. Entonces, ¿qué hacemos? Diseñamos los pulsos tales que, si bien se interfieren en el dominio del tiempo, si bien se solapan en el dominio del tiempo, va a haber un punto, que es el momento donde el receptor va a leer, donde solamente un pulso no vale cero y todos los otros pulsos valen cero. Esa es la idea. Eso. Entonces, miremos. Primer criterio de Nyquist para cero is. Bien.
Entonces, el primer criterio de Nyquist alcanza 0 easy seleccionando una forma de pulso con amplitud no cero en su centro. O sea, en t igual a cero, por ejemplo. Y amplitud cero en t igual a más o menos nt sub t. Con n 1, 2, 3. Eso, tradúzcame eso ahí, Jack, por ejemplo. No, no, no. Lo que estamos diciendo, vea, vamos a, listo, que haya easy. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a definir la forma del pulso. Y esa forma del pulso va a tener dos características. Va a tener un valor no cero en el centro y va a tener un valor cero eh, cada T sub B. O sea, en T sub B, 2 T sub B, 3 T sub B, 4 T sub B y menos un T sub B, menos 2 T sub B. En esos puntos, justo en esos puntos va a haber cero. ¿Listo? O sea, recuerde, T sub B es la separación entre pulsos consecutivos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? P de T va a ser, por ejemplo, 1 cuando T sea igual a cero y va a ser cero cuando T sea igual a más o menos NT. Eso es lo que estamos diciendo. Y con eso ya garantizamos la cuestión. ¿Por qué? Eso, entonces, justo en la mitad del tiempo de bit, uno de los pulsos no va a ser cero. Todos los otros van a ser cero. Listo. Entonces, este esquema produce para todos los demás pulsos cero easy en su centro. ¿Qué son los instantes de detección? ¿Sí? Muy bien. Vamos a mirar
una alternativa. ¿Cómo construimos un pulso que cumpla con eso? O sea, ¿cómo es ese pulso? Vamos a ver. Ahora, vimos que para transmitir a una tasa de 1 sobre T sub b bits por segundo, bit por segundo, bits. Se requiere ¿cuánto es el ancho de banda mínimo que se requiere para transmitir a 1 sobre T sub b bits por segundo? O sea, RB, a RB bits por segundo. Un ancho de banda mínimo de, perdón, de RB sobre 2 Hz. ¿Qué? ¿Cómo así que RB sobre 2? Sí. ¿Qué es RB? RB es 1 sobre T sub B. Entonces, ¿qué es RB sobre 2? 1 sobre 2 T sub B. Mira, 1 sobre 2 T sub B. Listo. Recuerde que ese era el ancho de banda mínimo. O sea, cuando decíamos, por ejemplo, que el código polar usaba 2 veces el ancho de banda, o 4 veces el ancho, perdón, 4 veces el ancho de banda, ya porque nos daba arriba, o sea, nos daba 2 sobre T sub B. Y lo comparábamos con este que era el mínimo, ¿cierto? Es la cuestión. El ancho de banda mínimo es ese, 1 R sub B sobre 2. Listo. Te recordamos eso. Existe, dígame el existe un tipo de pulso que cumple el primer criterio de Nyquist. Y permite alcanzar un ancho de banda mínimo. Listo, entonces, necesitamos producir un pulso que cumpla con esto acá arriba. Pero además estamos diciendo que al tiempo podemos producir el pulso que también cumple con ancho de banda mínimo. O sea, un pulso cuyo uso de ancho de banda, más bien, cuya densidad espectral de potencia tiene ancho de banda efectivo de esto. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es? ¿Cómo? Triangular no, no es triangular. Que recuerde, necesitamos un pulso que valga 1 en el centro y 0 cada que pase por los múltiplos de T sub B. ¿Sí o qué? Muy bien. Y además necesitamos que justo en la frecuencia, la densidad espectral de potencia,
quede limitado en banda al ancho de banda mínimo. Se lo voy a presentar ya mismo, que lo piense. Entonces, P de T sería sinc de pi RB por T. Mira lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el pulso en el tiempo es una sinc. Entonces, esta sinc vale 1 en t igual a 0 y vale 0 en t igual a más o menos nt sub b. O sea, recuerde que t sub b es 1 sobre rb, ¿cierto? Es como, o sea, ilustrando cómo es el man. Es el tiempo. Es 1 sobre rb, t sub b, 2 sobre rb, 3 sobre rb, menos 1 sobre rb, menos 2 sobre rb, menos 3 sobre rb. Y, ¿cómo es el pulso? Sinc. Ahí está. Esto aquí vale 1. Ahí está. Ya está. ¿Cómo es la densidad espectral de potencia de ese man? Ahí lo pinté en el tiempo. ¿Cómo es la densidad espectral de potencia de ese man? Perdón. 1 sobre 2 eso es la peta. Recuerde, si tengo que en el tiempo la señal es esta, la frecuencia ¿cómo da? Así. Eso es. Entonces, ese pulso cumple con el primer criterio de Nyquist y además produce el mejor consumo de ancho de banda posible. Una belleza. ¿Cuál es el problema? Como veremos la próxima clase, no se puede construir, ¿cierto? No se puede funcionar, no se puede funcionar con él. ¿Por qué? Porque es de duración infinita. Entonces, ¿qué se hace? Ya miraremos. Yo voy a dejar por ahí y ya nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Bueno, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego.